Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación al capítulo de Ingeniería Civil. Bien, la charla que me toca exponer es los criterios de diseño estructural para obras de saneamiento. Entonces, vamos a avanzar un poco, creo que vamos a entrar a lo que es el tema. Bien, en nuestro medio pues existen muchos problemas, tanto en el diseño como en la construcción de obras hidráulicas. Entonces, el propósito de esta charla es justamente indicar cuáles son los procedimientos y normas que nosotros utilizamos para diseñar este tipo de estructuras. Por ejemplo, acá en estas fotos pueden apreciar un tanque Inhofe en donde ha habido un mal dimensionamiento de las paredes. Nosotros hicimos la inspección, la evaluación de esta estructura, que es una estructura para aguas residuales, y el muro más o menos tiene una altura de 9 metros y las paredes pues tienen 25 centímetros. Entonces ustedes podrán apreciar porque es un espesor inadecuado. Cuando comenzaron a hacer la prehidráulica, pues lógicamente en las esquinas esto comenzó a abrirse porque se generan esfuerzos de tracción importantes en las esquinas debido a la presión del agua, y es un tanque superficial. Entonces hemos visto pues que existe problemas en el dimensionamiento. Por ejemplo, tenemos algunos factores que no están previstos, y esto es ya por cuestiones de mantenimiento. En este caso es un tanque que se malograron los sistemas de rebose y el agua comenzó a subir y casi dañó la losa de techo. Acá tenemos tanques apoyados en donde pues no se tiene cerco perimétrico, y en donde pues la basura y otras cosas que echan pues malogran las paredes de los tanques. Tenemos un reservorio en Independencia, por ejemplo, en donde seguramente que el que ha diseñado esta estructura pues no ha considerado que iban a rellenar, a hacer un relleno. No, generalmente cuando nosotros diseñamos un tanque apoyado pues consideramos solamente las presiones de agua, ¿no es verdad? Y en este caso, cuando el tanque esté vacío, pues va a estar sujeto a la acción de la presión de tierra. Todas estas cosas pues generan deterioro en las estructuras y costo, lógicamente, ¿no? Lamentablemente las obras de saneamiento en nuestro medio pues poco mantenimiento se les da. Esto es problema de fisuración del concreto por efecto de contracción. Este es un tanque en Tijuana, en México, en donde tuvimos problemas con el concreto debido a su alta contracción. Entonces esto comenzamos a investigar y a mejorar en otros tanques que se estaba construyendo, ¿no? Vamos a ver cómo mejorar el efecto de la contracción. Hay una contracción inicial y luego una contracción a largo plazo, y estos tanques pues presentaban fisuramiento en paredes antes de ser cargados, antes de realizar las pruebas hidráulicas, y este fisuramiento puede a veces lo que hace es comprometer no solamente una cara, sino que atraviesa la fisura, ¿no? O sea, los efectos de contracción muchas veces son muy fuertes. Acá tenemos una vista de un tanque en Piura, en donde no se ha considerado criterio de durabilidad. Cuando nosotros diseñamos estructuras hidráulicas, tenemos que tener en cuenta criterio de durabilidad. Lo hice en los reglamentos respectivos, el ACI 350, y pueden apreciar cómo se degrada el concreto. Muchas veces por efecto de carbonatación, el concreto es muy permeable,
Es una zona, digamos, muy abierta, donde se generan vientos fuertes, cambio de temperatura, y también el concreto, al ser muy permeable, pues genera un efecto de corrosión en los aceros de refuerzo. Este es un tanque enterrado en la ciudad de Hilo, en donde ingresamos justamente para evaluar la losa de techo, y a veces en el diseño, ya que se trata de una losa de techo de un tanque, pues se siguen los lineamientos de lo que dan las normas de edificaciones. Es decir, se tienen recubrimientos pequeños, 2 centímetros, y ustedes saben que muchas veces el agua tiene bastante cloro, y el cloro pues se va hacia la parte superior. Acá hay una foto donde se aprecia pues la condensación en la losa de techo, y este cloro pues a lo largo del tiempo se va atacando el acero de refuerzo. Ustedes pueden apreciar cómo se ha deteriorado la losa de techo. Otros tanques, un tanque apoyado, un tanque elevado, donde se estaba haciendo una prehidráulica para justamente repararlo. En este caso, por el procedimiento constructivo, pues tenemos una serie de juntas. En lo posible se debe limitar el número de juntas, ¿no? A veces se tiene la creencia de que debemos de no vaciar más de 1,50 m o 1,80 m. Alguna gente piensa en lo que se hace en edificaciones de bañería, donde los muros pues no deben de asentarse más de 1,30 m. En este tipo de estructuras, tranquilamente, si tenemos los encofrados suficientes, podemos vaciar, digamos, alturas de 5 metros sin ningún problema. Para eso tenemos que instalar ventanas para poder vibrar el concreto adecuadamente. Tiene que ver mucho la dosificación del concreto, lógicamente. El detallado del refuerzo, para que no tengamos concentración de armaduras en algunas zonas, especialmente en la cimentación, ¿no? En la unión de cimentación-muro, donde tenemos los mayores esfuerzos. Tanques elevados también que presentan fugas debido a las juntas de construcción. Otro tanque elevado donde problemas de carbonatación. Acá cuando hicimos la evaluación pues teníamos de que había una tubería que estaba dañada y constantemente estaba botando agua, filtrando. Entonces, completamente húmedo la parte baja, la parte inferior de las columnas, y esto produjo la carbonatación del concreto, ¿no? Se tuvo que hacer un reforzamiento de las columnas. Los refuerzos ya tenían un alto proceso de corrosión y se tuvo que reforzar con nuevas barras, ¿no? Ancladas a la cimentación. Esta es una planta de tratamiento en Bogotá, la planta de tratamiento de aguas residuales en el Salitre, la más importante de Bogotá, en donde esta planta sí, digamos, es un modelo de cómo deben de hacer mantenimiento en las estructuras. Continuamente en esta planta se hace una verificación de las estructuras y se van haciendo reparaciones. Por lo menos 6 meses, cada 6 meses se hace una inspección. Y sin embargo, ustedes pueden apreciar, por ejemplo, acá tienen un tanque LOS, es una planta de aguas residuales, y pueden apreciar cómo el concreto pues muchas veces tiene el ataque de producto de las excretas, ¿no? Entonces, eso es una parte importante, el mantenimiento de las obras hidráulicas. Tenemos degradación del concreto en cúpulas. Actualmente en Sedapal pues se tiene muchos problemas de muchas cúpulas que se están cayendo, porque estas cúpulas tienen 7 centímetros de espesor, refuerzo central, pero muchas veces las cúpulas no se revisten en la parte interior, porque los procedimientos, los proyectos consideran solamente revestimiento de paredes y fondos de los tanques. Así es, por la antigüedad y muchas veces
Y muchas veces en Lima el agua tiene mucho cloro. Acá tienen otro tanque en San Juan de Miraflores, donde pueden apreciar la cúpula ya colapsó por efecto de la corrosión de las armaduras. Entonces, todos estos son criterios de durabilidad que debemos de considerar en el diseño. También por procedimientos constructivos, pues mala compactación del concreto, mala colocación, se generan cangrejeras en algunos tanques, especialmente en tanques elevados. Acá se está haciendo una inspección para detectar las zonas de cangrejeras y se han efectuado piques en la estructura para luego proceder a reparar estas zonas, ¿no? En el momento que se hacen las pruebas hidráulicas, pues se detectan una serie de fugas. Algunas son por efectos de contracción, otras son por efecto de las juntas de construcción, pero también aparecen estas por efecto de cangrejeras, ¿no? En los tanques elevados pues tenemos mucha concentración de refuerzos en los fondos de la cuba, las uniones entre el fondo esférico y el fondo troncocónico y con el fuste. Entonces hay que tener cuidado en los procedimientos constructivos. Malos procedimientos constructivos. Es una cámara de bombeo de desagües en Villa El Salvador, en donde pueden apreciar pues segregación de los agregados, refuerzos que no cumplen con los recubrimientos. Esto ya es por defectos durante el proceso constructivo. Bien, respecto a los criterios de diseño, nosotros hemos supervisado también obra de saneamiento y cuando hemos revisado los proyectos, a veces hemos detectado que los proyectos se diseñan con las normas para edificaciones, el ACI 318. Entonces, nosotros no tenemos una norma nacional para diseñar este tipo de estructuras y utilizamos normas extranjeras, ya sea el ACI 350 del Instituto Americano del Concreto o la norma británica que también se utiliza en algunos países. Básicamente son las normas más conocidas en que se utiliza para diseñar este tipo de estructuras. Referente a las cargas de diseño, depende si las estructuras contenedores líquidos pues son superficiales o son enterradas. Si son superficiales, básicamente tenemos las presiones de los líquidos. Estas presiones pueden ser presiones hidrostáticas, pero ante eventos sísmicos, como estamos sujetos en el Perú, se van a generar presiones hidrodinámicas. Entonces tenemos que considerar este efecto. Y si los tanques los tenemos enterrados, vamos a tener que considerar presiones de terreno. Muchas veces, ya que hacemos pruebas hidráulicas, consideramos presiones de agua sin considerar el relleno, ya que prevemos a veces en tanques importantes que hagamos la prueba hidráulica sin el relleno para detectar las zonas que presentan fugas y poder repararlas, ¿no? Estructuras con muros, Estructuras con muros verticales y rectos principalmente trabajan a flexión, presentándose este efecto en las dos direcciones principales. Se presentan también tracciones importantes en las esquinas o encuentro de muros. Esta es una cosa que hay que controlar. Ya disponemos de programas para el análisis estructural, en donde ya se facilita. Antes se utilizaban tablas, las tablas del PCA, del Portland Cement Association. Otros métodos analíticos. Acá tenemos las cargas en los muros rectos y generan pues presiones y tracciones también en las esquinas, como les indicaba. En los tanques cilíndricos tenemos básicamente el efecto de las tensiones anulares.
Entonces el refuerzo principal es el refuerzo circunferencial, ¿no? También hay un efecto de flexión, pero no es tan importante como el efecto circunferencial, las tensiones anulares. Entonces podemos tener tanques apoyados, o también tenemos estructuras que están enterradas, las cámaras de bombeo de desagüe, en donde tenemos la presión de terreno, que van a generar compresiones en el elemento. Combinaciones de cargas en tanques enterrados. Como les decía, tomamos la presión de los líquidos, no consideramos la resistencia pasiva del terreno. Y en este caso, cuando el tanque está vacío, consideramos la presión activa del terreno y una posible sobrecarga que tengamos, ¿no? Todo esto genera mayores presiones y debemos de considerarla. Respecto a las presiones hidrodinámicas, se utiliza el modelo de Hausner mediante una masa impulsiva y una masa convectiva, y también existe una norma, la ACI 350.3, en donde se indican los lineamientos pues justamente para encontrar estas presiones hidrodinámicas. El único inconveniente es que nosotros tenemos que hacer adaptaciones con nuestro reglamento sísmico, ya que se utilizan otros espectros, ¿no? para el cálculo de fuerzas. Otros valores de R, los valores de R sí lo podemos utilizar, pero tenemos ya otros valores de zonificación, factor de uso, etcétera, que de alguna manera tenemos que adaptarlo. Ojalá que a futuro pues tengamos este tipo de normas ya adecuadas a nuestra realidad, para que los ingenieros peruanos pues podamos calcular los efectos sísmicos en este tipo de estructuras. Los efectos sísmicos, las presiones hidrodinámicas son importantes sobre todo en tanques muy amplios, tanques rectangulares de mucha capacidad, arriba de 5.000 metros cúbicos. Ya estas presiones son importantes, ¿no? Tenemos que combinarla con las presiones hidrostáticas, y la norma americana pues da procedimientos donde para controlar el efecto de agrietamiento pues adicionalmente consideramos factores de durabilidad, como lo vamos a ver más adelante. Luego que uno hace el modelaje con las masas convectivas y las masas impulsivas, entonces encontramos la distribución de presiones. Todo está en la norma respectiva. Estas presiones hidrodinámicas pues tenemos que sumarlas a las presiones hidrostáticas, ¿no? En tanques pequeños prácticamente la condición que manda es presiones hidrostáticas, porque nosotros tenemos factores de amplificación. Si utilizamos el método de diseño por resistencia, tenemos para la presión hidrostática del agua factores de 1,7. Mientras que hay que tomar en cuenta que nuestro reglamento da cargas últimas, es decir, ya tienen un factor de amplificación, ¿no? Y como tenemos que tomar en cuenta el factor de durabilidad, el reglamento ACI 350 indica que los factores de durabilidad solamente se consideran para cualquier acción menos el efecto sísmico, ya que el efecto sísmico pues se supone que es una carga temporal. Justamente acá tenemos los factores de durabilidad, es decir, aparte de los factores de amplificación de cargas, para los líquidos el ACI 350 especifica 1,7 como factor de carga viva. El agua es como una carga viva. Aparte tenemos que considerar los factores de durabilidad. Para efecto de flexión se toma un factor de 1,30. Para tensiones anulares en los tanques cilíndricos, factores de durabilidad de 1,65. Y para fuerzas cortantes, para la parte correspondiente que toma el acero refuerzo, también consideramos un factor de durabilidad de 1,30. Estos factores pues están en el anexo del ACI 350, porque se tienen factores de amplificación alternativos.
al igual que en el ACI 318 que ahora existe una dualidad. Tenemos en el ACI 318, podemos utilizar factores de 1.4, 1.7 que están en el anexo, pero ahora ya en Estados Unidos también se está utilizando 1.2 y 1.6, 1.2 para la carga muerta y 1.6 para la carga viva. Nuestro reglamento, pues, todavía continuamos nosotros con el 1.4 y 1.7, ¿no? Porque eso tiene toda una filosofía detrás de eso, ¿no? De esos valores. Bien, acá les indico, cuando las combinaciones incluyen efecto de sismo, no se consideran los factores de durabilidad, ¿no? Porque ya tenemos amplificaciones de las fuerzas, digamos, hidrostáticas, ¿no? Hidrostáticas más hidrodinámicas. Bien, los espesores mínimos de muros. Acá también es importante indicar que el ACI indica un espesor mínimo de 15 centímetros, pero para muros de más de 3 metros, ya los muros tienen que tener un espesor de 30 centímetros. Entonces fíjense que esto especifica el reglamento, ¿no? Y a veces en nuestro medio, cuando colocamos este tipo de espesores, pues muchas veces los revisores o los constructores pues ponen el grito en el cielo porque les parece exagerado, pero básicamente es porque debemos de prever las consideraciones de durabilidad, es decir, los refuerzos deben trabajar también a esfuerzos bajos, ¿no? Para limitar el fisuramiento, esa es la idea. Las cuantías mínimas en muros también son cuantías altas, el 3 por 1000 para el refuerzo vertical. Muros de más de 25 centímetros de espesor deben tener refuerzo en dos caras. El refuerzo horizontal también tiene una cuantía del 3 por 1000, son cuantías bien altas. Son, por ejemplo, por efectos de contracción, nosotros comúnmente utilizamos .0018, y si son muros de corte, podríamos excepcionalmente utilizar .0025. Y el refuerzo horizontal, esta es la cuantía mínima, pero depende también de la distancia entre las juntas de expansión. En Perú nosotros no utilizamos mucho esto de las juntas de expansión porque no tenemos tanques muy grandes. En otros países, por los gradientes de temperatura, sí se utilizan en estas estructuras juntas de expansión. Entonces, dependiendo de la distancia entre juntas de expansión, se puede elevar las cuantías del refuerzo horizontal. En este caso nosotros estamos con refuerzos grado 60, FY 4200, y tenemos para cuantías del 3 por 1000 hasta una distancia entre juntas de expansión de 9 metros. Entre 9 a 12 deberíamos tener una cuantía mínima del 4 por 1000 y más de 12 metros 5 por 1000 para el refuerzo horizontal. Los espaciamientos máximos también es importante, se indica para el refuerzo vertical y horizontal, espaciamiento máximo de 30 centímetros, que muchas veces en zonas de máximos esfuerzos, como son la base de los muros, es excesivo, ¿no? Para limitar el espaciamiento, pues debemos de trabajar, o para limitar el fisuramiento, mejor dicho, debemos de trabajar con espaciamientos pequeños. Bien, algo importante también es respecto a la resistencia mínima del concreto y la relación agua-cemento máxima para este tipo de estructuras. Por ejemplo, para concretos de baja permeabilidad expuesto a agua, aguas residuales y gases corrosivos, se especifica una resistencia mínima de 280 kilos por centímetro cuadrado y una relación agua-cemento máxima 0,45. Estos dos valores debemos de pedir a los suministradores de concreto, no solamente la resistencia. A veces se ha tenido problemas en las obras porque justamente solamente se ha hecho el pedido con resistencia y eso no es suficiente, hay que limitar, hay que indicar la relación agua-cemento máxima. La idea es de que
debemos de tener estructuras permeables, impermeables, mejor dicho, de baja permeabilidad. Entonces hay que limitar la relación agua-cemento. Concreto expuesto a productos químicos corrosivos, F'C mayor de 315, relación agua-cemento máxima 0,42. Y fíjense, para darle protección al refuerzo cuando el concreto está expuesto a cloruros, tanques con agua salobre, expuesto a agua de mar, spray de agua de mar, por ejemplo, en los muelles. Comúnmente, si ustedes han visitado muelles, pueden apreciar que las estructuras de concreto pues ya tienen alto grado de degradación del concreto y corrosión de las armaduras. ¿Y qué se especifica en este tipo de estructuras? F'C mayor a 350 y una relación agua-cemento máxima de 0,40, bien baja. Para lograr estas relaciones agua-cemento tan bajas, debemos de utilizar plastificantes. No hay otra forma, que son reductores de agua. El ACI 350 también da el contenido mínimo de materiales cementicios por metro cúbico de concreto. Depende del tamaño del agregado. Comúnmente para estructuras hidráulicas nosotros estamos con agregados de entre 3/4 y media. Tratamos de que el concreto tenga el tamaño máximo, mayor tamaño del agregado, porque eso reduce el efecto de contracción. Y pueden apreciar que para 3/4 de agregado tenemos una cantidad mínima de materiales cementicios de 332 kilos por metro cúbico. Aproximadamente eso sería un poquito más de 8 bolsas, ¿no, verdad? 8 bolsas por metro cúbico. Pero estos son índices nomás para, digamos, para preparar el concreto. Esto es cantidades mínimas de cemento que debería tener la mezcla. Mientras mayor tamaño tengamos del agregado, pues mayor pasta de cemento requerimos, lógicamente. Requisitos del concreto expuesto al ataque de sulfatos. Esta tabla es similar a el ACI 318. Esto tiene que ver con la exposición de las estructuras en contacto con el terreno, cuando tenemos sulfatos. Cuando tenemos sulfatos en una cantidad en partes por millón entre 1500 a 10.000, ya estamos ante un ataque severo, y pueden apreciar que no solamente tenemos que usar cemento tipo 5, sino que el reglamento ACI 350, al igual que el ACI 318 para edificaciones, nos especifican una relación agua-cemento máxima de 0,40 y una resistencia al concreto 350. Fíjense, a veces los ingenieros pensamos solamente en el tipo de cemento, ¿no, verdad? Y no tomamos en cuenta que debemos de tener una mayor resistencia en el concreto, justamente para contrarrestar el ataque de sulfatos, ¿no? Y cuando tenemos ya un ataque muy severo, aparte de cemento tipo 5, pues tenemos que agregar puzolana y las relaciones agua-cemento 0,40 y también un valor mínimo de F'C 350. Bien, se dan algunos criterios para otro tipo de obras hidráulicas, para centrales hidroeléctricas, por ejemplo, para presas. Protección contra la erosión. El concreto debe protegerse del daño de la erosión cuando está sujeto a la cavitación o abrasión. Reducir la velocidad del flujo y aumentar la presión incorporando baffles o dispositivos similares. Usar formas estructurales y acabados superficiales para reducir la erosión. Usar materiales resistentes a la abrasión. Los agregados deben cumplir con la norma ASTM C33. El concreto adicionalmente tiene que cumplir con estos requisitos: un concreto de una resistencia mínima de 350 kilos por centímetro cuadrado, relaciones agua-cemento máxima 0,40, máximo contenido de aire 3%, materiales cementicios más de mínimo 362 kilos por metro cúbico de concreto,
y los agregados pues tienen que ser densos y duros. Disculpe, ¿algún ejemplo de los materiales cementicios? ¿Qué materiales? Comúnmente es cemento, pero podemos añadir, otros productos para aumentar la resistencia, ¿no? Entonces, podemos utilizar cementos adicionados, ¿no? Entonces, en total el reglamento indica que la totalidad de materiales cementicios que agregamos debe sobrepasar esto. No solamente estamos hablando de cantidades de bolsas de cemento, sino aparte otros agregados que tengamos, ¿no? Que podamos incorporar, como la puzolana, por ejemplo, ¿no? Bien, respecto a la filosofía de diseño, los elementos, las estructuras hidráulicas deben de tener una adecuada resistencia y rigidez, un fisuramiento controlado, deben ser de baja permeabilidad, impermeables, y hay que considerar criterios de durabilidad. Entonces, seguidamente les voy a mostrar algunos criterios para lograr este objetivo. Criterios para limitar el agrietamiento y mejorar la impermeabilidad y durabilidad. Dimensionamiento adecuado de elementos estructurales. Este es fundamental. Bien, actualmente pues es más barato el concreto que el acero de refuerzo. Entonces, nosotros, desde el punto de vista estructural, preferimos mayores secciones de elementos que mayores cantidades de refuerzo, ¿no? Entonces, eso mejora el control del fisuramiento en este tipo de estructuras. Los espaciamientos del refuerzo, también tenemos que verificar estos espaciamientos. Grandes espaciamientos pues generan también anchos de fisura muy grandes y van a generar zonas pues potenciales de filtración. Las relaciones agua-cemento deben ser bajas para que el concreto sea impermeable. Hay que usar el tipo de cemento adecuado. Nosotros tenemos no solamente sistemas de agua potable, sino también plantas o estructuras que trabajan con aguas residuales. Entonces tenemos que usar pues otro tipo de cemento. Si es que tenemos un ataque de sulfatos, tenemos que usar cemento tipo 2 o tipo 5, que sea el caso. Así es. Y la calidad y granulometría de agregados también es importante. Esto para controlar la contracción de los elementos. Uno de los grandes problemas de las estructuras hidráulicas, al ser estructuras a veces masivas, el efecto de contracción es fuerte. Entonces nos encontramos que antes de hacer las pruebas hidráulicas ya los muros a veces presentan fisuración. Entonces tenemos que hacer reparaciones. Es usual hacer reparaciones en este tipo de estructuras antes de hacer las pruebas hidráulicas. Uso adecuado de aditivos en el concreto. Los recubrimientos deben ser como mínimo 5 centímetros. Para todos los elementos en contacto con el agua, pero han visto ustedes ejemplos de losas de techo en donde por tener poco recubrimiento pues ha habido ataque de la humedad, de los cloruros al acero de refuerzo. Entonces ahí debemos de manejar recubrimientos mínimos de 3.5 centímetros, 4 centímetros y si es posible revestir, porque esas son las zonas que están más sujetas a la evaporación y ahí se va a condensar todo el agua. Entonces es importante que nosotros el revestimiento no solamente incluya la superficie de contacto con el agua, sino realmente también los fondos de losas. Ubicación, diseño y detallado de juntas. Se indican juntas típicas. Muchas veces no indicamos la ubicación exacta de la junta porque eso ya depende de los procedimientos constructivos. Pero sí indicamos los detallados correspondientes. Todas las juntas deben de llevar una cinta rompeaguas o water stop. Buenos procedimientos constructivos, buena calidad en la mano de obra.
Respecto a la impermeabilidad, un adecuado dimensionamiento y diseño del elemento estructural minimiza el fisuramiento. El ancho de grieta debe ser como máximo 0.20 milímetros. Los reglamentos pues especifican estos, no lo dicen claramente, pero sí todas las expresiones que da el reglamento para verificar fisuramiento pues conllevan a este ancho máximo de fisura. Concreto debe tener baja permeabilidad, garantiza una durabilidad adecuada, tanto el concreto como el acero. Relación de agua-cemento bajas, máximo 0.45, como ustedes han visto en las tablas, y buena calidad de los agregados. El fisuramiento de las estructuras depende de una serie de variables, no solo aspecto de diseño, sino también calidad de los materiales constituyentes del concreto y los procedimientos constructivos que se utilicen. Se indica que el ancho de grieta está relacionado al esfuerzo de trabajo del acero. El ACI justamente limita los esfuerzos de trabajo del acero. Sin embargo, otros factores como el espesor del recubrimiento y la distribución del acero en las zonas de máxima tensión son importantes en el control de agrietamiento. Bien, y se indica además que es preferible tener la mayor cantidad de varillas a poco espaciamiento a tener pocas varillas con gran espaciamiento, ¿no? Es decir, en zonas de esfuerzos altos debemos de limitar los espaciamientos. Y tenemos expresiones para poder controlar el fisuramiento, y cuando sobrepasamos algunos límites lo que tenemos que hacer es cambiar de barra. Es decir, si nos salen barras, por decir, de 3/4 a 25, preferimos utilizar barras de menor diámetro y menos espaciamiento, ¿no? Con la misma cuantía, ¿no? Y eso va a mejorar, a limitar el ancho de fisura. De acuerdo a toda la bibliografía, pues, y que se ha comprobado, cuando tenemos grandes espaciamientos, tenemos pocas fisuras, pero el ancho de fisura es mayor. Cuando tenemos barras con poco espaciamiento, tenemos más fisuras, pero el ancho de fisura es menor. Entonces lo que nos interesa es controlar el ancho de fisura, que sea como máximo 0.2 milímetros. ¿Y la profundidad? La profundidad, digamos, no debería haber. A veces encontramos que el efecto de contracción pues es alto, ¿no? Esta es la expresión que tenemos para verificar el control de fisuramiento con este factor Z. Entonces, esto está en el reglamento, este es el esfuerzo de trabajo, un factor DC y otro factor A, ¿no? Que lo podemos revisar en los reglamentos. Respecto a las juntas, pues tenemos juntas de contracción y juntas de dilatación. Vamos a ver las juntas de construcción, pues ustedes saben que es un corte al vaciado del concreto y debemos de restaurar el monolitismo en esa zona, ¿no? Entonces se sigue una serie de procedimientos. Tenemos que dejar llaves de corte para mejorar la adherencia en esas zonas, el efecto de fricción. Generalmente en esa junta de construcción el acero no se interrumpe, a diferencia de las juntas de expansión donde sí se interrumpen los aceros de refuerzo. Es decir, se parte la estructura, se divide en varias partes y estas se diseñan pues por separado. En estructuras hidráulicas es muy importante que estas juntas sean construidas correctamente de manera que sean herméticas y evitar la presencia de filtraciones en estas zonas. Esto se conoce comúnmente como juntas frías. Se indica el tratamiento de la junta de construcción. Todas las superficies donde se interrumpió el vaciado del concreto deben de prepararse antes de proceder al vaciado de la siguiente etapa. Se debe usar llaves de corte y se debe dejar embebidos en estas zonas dispositivos como water stop o rompeaguas fabricados en PVC, bandas o cintas u otros de bentonita que se conocen como los super stop, ¿no? Acá tienen justamente
las juntas, los water stop de PVC, y estas son las cintas de bentonita, ¿no? Acá tienen un tanque elevado donde pueden apreciar la instalación del water stop. Hay que tener cuidado en la instalación del water stop, porque a veces durante el proceso de vaciado y colocación y compactación del concreto, pues se dobla el water stop y genera una cangrejera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bien, también junta de contención y una junta de expansión. Repito, en nuestro medio casi no he visto juntas de expansión. Este es un tanque en Bangladesh, en donde tenemos los pasadores, pues justamente y acá se ha interrumpido la estructura, ¿no? Se divide en dos partes, ¿no? Esta junta es móvil, permite el juego para que se pueda expandir la estructura. El sellado de juntas es importante. Fíjese, este es un tanque de agua cruda en donde no se ha rellenado la estructura para poder probarla. Luego, posteriormente, ya se hace el relleno, ¿no? Porque si no, no se puede detectar las zonas donde hay fugas. Y acá se está haciendo el sellado. Este es un tanque de agua cruda en Baja California, en México. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Respecto a las pruebas hidráulicas, vamos a ver las fotos. Creo que con las fotos es más fácil de explicar. Pueden apreciar ustedes que las pruebas hidráulicas, ¿cómo se realizan? Se realizan sin ningún revestimiento, es decir, con el concreto tal como ha sido construido. El concreto de por sí debe ser impermeable. Entonces, de todas maneras se van a producir estas filtraciones, y son en las juntas, la mayoría en juntas. Pero hay otras que se producen en otras zonas, como pueden apreciar, debido a veces a cangrejeras o fisuras por efectos de contracción. Entonces, es un proceso bien laborioso, porque tenemos que hacer las pruebas hidráulicas, hacer un mapeo de todas las zonas que están filtrando, es decir, las registramos. Luego hay que vaciar el tanque, reparar por dentro, o sea, todo lo que hemos visualizado por fuera hay que trasladarlo a la parte interior, porque es la zona donde está filtrando, reparar también por fuera y empezar nuevamente la prehidráulica. Y es un proceso, pues, que puede repetirse muchas veces, hasta que finalmente logramos que no tengamos ninguna filtración. Estas pruebas, pues, se hacen por etapas. No se llenan los tanques a su máxima capacidad inmediatamente. Generalmente se llenan por tercios. Se llena un tercio, se deja 24 horas o 48 horas, se hace el monitoreo, se ve qué zonas están filtrando. Generalmente el primer tercio no hay mayores filtraciones porque hay poca presión. A partir del segundo tercio ya las presiones se incrementan y ya podemos ir detectando las primeras zonas que filtran. Dependiendo, a veces encontramos unas cangrejeras y ya a la hora que estamos haciendo la última etapa, de repente ya la fuga es muy grande. Entonces ahí se puede taponear provisionalmente para continuar el llenado. Si la fuga es muy grande, pues lo que tenemos que hacer es parar y vaciar el tanque y reparar, porque ya es peligroso continuar llenando el tanque, ¿no? Entonces, todavía estamos en la prueba de concreto en bruto. Así es, este es concreto en bruto. Una vez que hacemos el sellado de todas las juntas, aquí estamos haciendo una inspección, las pruebas hidráulicas, en un tanque en Tijuana. Otros tanques acá en Lima, tanques elevados. Entonces, una vez que ya se hizo todas las reparaciones y el tanque no presenta ninguna fuga,
entonces ya se puede proceder a la impermeabilización final. Los códigos generalmente indican que debemos tener una barrera adicional de protección, ¿no? Entonces, generalmente se especifican pinturas de muy buena performance. Ya no utilizamos morteros, antes se utilizaban morteros, digamos, impermeabilizantes que se mezclaban con arena. Esos morteros tenían muchos problemas por, digamos, a veces los tanques, cuando había problemas de falta de agua potable en Lima, pues los tanques estaban vacíos, se cargaban después de mucho tiempo y todos los recubrimientos se fisuraban, entonces ya no servían, ¿no? Ahora se utilizan pinturas que son más elásticas y no hay ningún problema, ¿no? Y tienen una alta durabilidad, ¿no? Bien, eso es todo. Muchas gracias.